y de la lingua en particular. Una muller urbana, aunque enraizada en el medio rural, y obrero de la ciudad de Xixón, con inquietudes culturales que hicieron de ella una muller moderna. Dende aquí, y neste día de las Lletres asturianes, quiero facervos unha reflexión como filólogo asturiano sobre a nuestra lingua. Cualesquier proceso de recuperación lingüística pasa pola normalización, fecho que sempre produz tensiones e alderiques que con bona voluntad ígüense. Ese proceso tien falta del sofito institucional, que depende de la intención política y del xeito simbólico que tiene la mesma lengua, y que pesen mucho na sensibilidad y nas demandes comunhais que güey oímos. Y tamén un sentimiento obrero y traballador, que de algunos non atalanten y siguen refugando como va 40 años. Si estamos esmolecidos de haberes por futuro del asturiano, siendo abondo claro que la súa situación y é problemática como ferramenta de cultura y comunicación, porque corre el peligro por desdexiamento ou falta de ideas, fai falta, pues, usalo na enseñanza, para que el escolín vea la diferencia del sistema castellán y del de la lingua de so, para sofitar el bon emplego de los dos registros, de los dos. Entonces el niño vedría el son inicio de cultura y a identidad al expresarse en asturiano y también de españolidad al usar el registro español. Ello sería un síntoma claro de que la injusticia con los asturfalantes fina o por lo menos mengua, haciendo entonces un país más democrático. Una lingua puede desaparecer por dos cosas: por desear de falarse, que é lo que nomamos la perda de la lingua, o por la glotofasia, que é cuando una lingua come a otra. Parece que por el abandono del asturiano por nosotros mismos, nuestra lingua corre el peligro de ir amorteciendo al entemecerse con una lingua de la misma familia y con características asemelladas. La convivencia de las dos lingües en sin bilingüismo desequilibrado tiene que ser un fecho que te igual para el futuro inmediato. Asturias ya fervoria con muchas lecturas, artículos, libros, revistas, programas en la radio y en la televisión, cursos de lingua y un largo etcétera, que eviten, pel momento, que el asturiano muera. Eso está per bien, pero la mayor garantía de sobrevivencia y de igualdad del asturiano va a ser la de que todos los niños sepan y conozcan el asturiano, que deprendan con dignidad la su lingua, como ferramenta, encamiento, como ferramenta, como facemos güey aquí, por lo menos nesta semana. Si semos quién una semana, seremos quién muchos más. Y a pesar en los años en que se pegaba a los niños o se ellos tiraba de las orellas por decir un ye de vez en cuando, falar asturiano y falar bien, y inicio de identidad del pueblo asturiano. Ese ye el nuestro raigaño, pero importante, tener una lengua materna, una lengua llariega, que tenemos el derecho y el deber de conservar y transmitir lo mismo que lo hicieron nuestros padres.